Yo espero que estén muy cómodos, porque créanme que lo que viene ahora es fascinante, es emocionante. Tómelo con calma, respiren. Si necesitan ir al baño o tomar agua, pídanle a Reiner que dé un chancecito, porque créanme que lo que viene ahora es fantástico. Y sin más ni más, como dicen por ahí, permítanme compartirles la pantalla. Inmediatamente, saben que uno es viejo y estas cosas como que ponen a uno, no, no sé, así como desactualizado uno y todo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el capítulo 9. Tranquilos, respiren, porque esto se pone bueno. El capítulo 9 de Daniel está muy relacionado con el profeta Jeremías. En la primera parte del capítulo, o no la primera parte, yo diría más o menos hasta el verso 24, está íntimamente relacionado con el profeta Jeremías. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Qué vemos aquí? Daniel es un hombre que estudia y algo que estudia por este verso son los profetas que le antecedieron y uno de ellos, Jeremías. Estudiando al profeta Jeremías, él se da cuenta que la cautividad va a durar solamente 70 años. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Daniel confirmó el tiempo en el que terminaría la cautividad y este tiempo fue en el año primero del reinado de Darío, el Medo. Jeremías hizo muchas representaciones proféticas, representó varios cuadros proféticos ante Jerusalén como símbolos de la condición en la cual se encontraba la ciudad ante la presencia de Dios y de la calamidad que iba a sobrevenir sobre la ciudad y como consecuencia sobre sus habitantes. Algunas de esas representaciones pueden ser cuando él va y visita la casa del alfarero, se le rompe la vasija. Eh, Otra representación fue la correa, el cinto que se echó a perder. En fin, para advertir acerca de la muerte de los hijos que nacerían durante los últimos días de Jerusalén, se le mandó a él a que no se casara. Se supone que cuando un hombre y una mujer se casan es para tener hijos. Sin embargo, a él se le dijo, no te cases, y esto va a ser un símbolo de lo que iba a suceder con los hijos de aquellos matrimonios que nacieran durante los últimos días de Jerusalén. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en el 587, cuando Nabucodonosor mueve parte de la ciudad hasta Babilonia. También en otra representación profética se le dijo que hiciera algo y él fue y compró un campo al hijo de su tío paterno, Hanamel, para indicar que habría una repatriación después de los 70 años de exilio, cuando de nuevo se iban a comprar los campos en Judá. Hay otras como esta en Tafnes, allá en Egipto. Él escondió grandes piedras en la terraza de ladrillo de la casa de Faraón
y profetizó que Nabucodonosor colocaría su trono en aquel mismo lugar. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor venció a Necao? La primera vez no pudo. Una de las razones por qué él tuvo que irse a Babilonia debido a que su padre había fallecido, pero ya la segunda vez sí. Entonces Jeremías profetizó la caída. Jeremías profetizó que Jerusalén, los israelitas, básicamente el reino del sur, la cautividad terminaría dentro de 70 años. Él profetizó que toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación y a la tierra de los caldeos. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad de Dios, como estudiamos antes. No, sino porque se pasaron, se propasaron, abusaron. Porque así ha dicho el Eterno, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, les visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar, o sea, de donde salieron, Jerusalén. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Eterno, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. ¿Cuántas veces hemos citado ese pasaje de que yo sé los planes que tengo para ti y veo que muchos de nosotros ni siquiera conocen el origen, el por qué Dios dice estas cosas, y evidentemente si las supiéramos, bueno, ya a partir de hoy las sabemos. eh, Nos recuerda que Dios tiene misericordia porque esto nos habla de la gracia y cómo a pesar de nuestra maldad, pues Dios en su misericordia y su gracia siempre tiene presente a su pueblo, aunque le desobedezca. Si quieren más información acerca del cumplimiento de esta profecía, les invito a tomar estas citas bíblicas y consultarlo. Y así podemos nosotros avanzar un poco más en este capítulo 9 que apenas estamos calentando el brazo. En mi tiempo ya veneno hacia la manigueta para calentar el castigo hacia el contrario. Aquí estamos calentando para entrar. Miremos esto. La profecía de la cautividad fue dada por Jeremías en el año 625 a.C. La visión del final de esa cautividad fue dada en el 536 a.C. El fin de la cautividad, se estima que sucedió cerca del 460 a.C., según la tradición judía en relación al libro de Esdras. Daniel entra en una etapa de meditación y entiende que Israel ha cometido pecado, que este tema de la cautividad, como sucedió con Ezequiel, no es algo que a Dios se le antojó, sino es algo fruto de la maldad de los hombres. Esa oración de Daniel en el capítulo 9 es fabulosa, es fantástica. Y una de las partes que a mí particularmente más me gusta es cuando él se hace parte de los culpables. Generacionalmente hablando, él no era culpable, pero sí se consideró como tal debido a que él era parte de ese pueblo que no agradaba a Dios, que desobedecía a Dios y que quería hacer lo que quisieran. Por un lado, mientras Daniel acepta su responsabilidad, como vimos en Ezequiel, los judíos se siguen preguntando, bueno, pero ¿y por qué todo esto?
Ellos se rehúsan a aceptar su pecado y se rehúsan a aceptar que el castigo de parte de Dios, es decir, estar lejos de su tierra, eh, vino por causa de ellos. No porque Dios se levantó un día en la mañana y dijo, wow, déjame hacerle algo difícil a esta gente, ponérsela en China. No, nada de eso. Fíjense lo que dice el profeta Israel, perdón, lo que dice Daniel en el capítulo 9, verso número 11. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Si dan un poquito para atrás, por ejemplo, al libro del Deuteronomio, se van a dar cuenta esta advertencia. Pero Daniel dice que sí, que se apartaron y él se incluye, aunque no se apartó. Esa oración les pido que la lean con detenimiento y miren cómo se aplica a cada uno de ustedes. Si hay algo por lo que uno necesita pedir perdón, quizás porque la familia ha hecho algo, porque la iglesia está actuando de alguna manera, y aunque uno no puede que no sea culpable directamente, pero al formar parte de la misma familia, de la misma iglesia, de la misma comunidad, eh, a uno se le pega su FAO. Anteriormente, Gabriel apareció a Daniel cerca del río Ulai. ¿Se acuerdan? El capítulo 8. En el tercer año de la gobernación real de Belsasar. Y la idea allí fue explicarle a Daniel la revelación acerca del macho cabrío y el carnero. Ahora, en el primer año de Darío el Medo, sucesor de Belsasar, esto de sucesores me llama la atención porque es como si se viera que, bueno, yo terminé, sigue tú. A mí es un eufemismo. Los historiadores usan palabras muy técnicas, muy lindas. No es el sucesor, fue el que lo detutanó. Bueno, el caso aquí es que ahora Gabriel llega para pronunciar la profecía de las 70 semanas. Y que es un tema bastante delicado. Se dice que era más o menos las 3 p.m. cuando Daniel recibió esto. Ahora, yendo directamente a las semanas, acomódense, tranquilos. Si quieren, hacemos una pausa porque lo que viene ahora es fantástico. Como Instituto Bíblico, no vamos a decir aquí las 70 semanas son esto, es aquello, sino más bien que nosotros vamos a presentar diferentes métodos de interpretación. Analícelo desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de los símbolos, desde la cronología. Analícelo y saque sus propias conclusiones, porque recuerden que la idea nuestra como Instituto Bíblico es formar, que nuestros estudiantes sean formados con un pensamiento crítico. Lo que sigue a continuación, estoy seguro que le va a chocar a muchas personas y comencemos por aquí. Primeramente, las 70 semanas no representan un periodo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70. Las 70 semanas en realidad representan 3 periodos de tiempos diferentes. El primero se conoce como las 7 semanas y comienza desde la salida de la orden para restaurar la ciudad hasta la venida de un ungido.
seguro alguien está diciendo, no, 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 hay un error ahí. Del ungido. Puede que sí. Como digo, vamos a analizar todo. Quietos, tranquilamente. El segundo periodo es llamado las 62 semanas, en donde la ciudad de Jerusalén es reedificada eh, bajo mucho asedio de los enemigos. Se levantan los muros, se restaura el templo. Lo primero que se restaura es el altar de los sacrificios. Sabemos por Esdras y Nehemías que hay un tiempo de brazos caídos. Esas son las 62 semanas. Y hay otra semana que tiene como característica la confirmación del pacto. Esto es muy importante entenderlo. No hay un bloque de 70 semanas, sino 7, 62, 1. No 62, 7 y 1. No. 7, 62, 1. Las 70 semanas de Daniel son 3 espacios de tiempo diferentes que sumados da un total de 70. ¿Se entendió esto ahí, verdad? Resulta, como dijimos antes, que Daniel había estado leyendo acerca de los 70 años de la cautividad que Dios había decretado sobre su pueblo. Ahora el Señor utiliza esa profecía dada a Jeremías como punto de partida para anunciar por medio de Daniel otro decreto sobre su pueblo. ¿Cómo se llama ese decreto? 70 semanas. Para este tema de las 70 semanas, para interpretarlas, se han utilizado varios métodos. Uno de ellos es el cronológico, no bíblico. Una cosa es la cronología histórica y otra es la cronología bíblica. Los que sostienen la interpretación cronológica se dividen en dos grupos. El primero es conocido como no milenialista. Ellos dicen que todo comienza con el permiso concedido por el rey Artajerjes en el año 458 a.C. Como digo, no voy a sacar conclusiones, se lo voy a dejar a ustedes. Y esto está en Esdras 7, 1 al 7. Daniel 9:25 dice, vamos a verlo más adelante, no se lo voy a decir porque les tengo varias versiones de ese texto. Se podría decir, o alguien puede decir, que Daniel 9:25 habla de 69 semanas, pero no es cierto. Entonces, los que entienden el método cronológico dice que esas 69 semanas son 483 años. 483 años más 458 años antes de Cristo. Son demasiados años. Entonces estamos hablando de unos 25 años, 26 años después de Cristo. Si aplicamos esto así, el método cronológico, significa que nada de esto se cumple en tiempos de Cristo. Bueno, o mejor dicho, sí, se cumple porque este método tiene como finalidad forzar las cosas para que todo coordine, ya sea con el bautismo de Cristo o ya sea con la crucifixión del Señor Jesús. Ahora, miren este punto. Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el Mesías. Y quisiera que noten por ahí, realmente dice el Mesías. Dice que hará cesar el sacrificio
y la ofrenda por su muerte en la cruz. Esta interpretación es sumamente interesante, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Hay otro grupo dentro de la interpretación cronológica que dice que las 70 semanas inician con el mismo decreto. Solamente que en el año 445 a.C. Pero hay que sumarle los 483 años de las 69 semanas de Daniel 9:25. Como vimos, no son 69 semanas, son 7 semanas más 62. Si se hace así, las fechas no concuerdan. Según esta interpretación, los eventos de la última semana todavía están por cumplirse. Quienes sostienen esta posición creen que la última semana, o yo diría la primera semana, comenzará, bueno, si realmente es la última, tengo un pequeño error ahí, que la última semana comenzará con lo que ellos llaman el rapto de la iglesia. Y quiero decir esto con todo respeto. No estoy diciendo que están bien, que están mal, no. También dicen que esto va a suceder cuando los santos de Dios sean arrebatados de este mundo y que aquí en la tierra solamente van a quedar los no creyentes en un periodo de tribulación que va a durar unos 3 años y medio. También creen que quien hará cesar el sacrificio, la ofrenda, y que confirmará el pacto con muchos es el anticristo. Bien. Hay algunas dificultades con este método. La primera es que no hay evidencia de que el principio, un día equivale a un año. El principio sí aplica a pasajes como Números 14:34 y Ezequiel 4:4 al 6. Por asunto de tiempo no lo vamos a leer, pero me gustaría mucho que ustedes mismos lo hagan y saquen sus propias conclusiones. Las fechas para todos los eventos mencionados no es más que pura adivinación. Yo sé que se oye un poquito fuerte, pero no hay forma de coordinar estas fechas. Hay otro método que es el simbólico, y se usa el método simbólico porque Daniel tiene un lenguaje apocalíptico, como este que aparece en el capítulo 9, versos del 24 al 27. Según este método, la profecía abarca desde la salida de los judíos del exilio de Babilonia, o el exilio babilónico en el 537, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 en manos de Tito Vespasiano. La reconstrucción de Jerusalén inició en el 537, cuando comenzaron a regresar. Lo primero en restaurar fue el altar de los sacrificios, y 2 años después fue iniciada entonces la reconstrucción del templo. O sea que no todo pasó de una vez en el 537. Cuando uno lee los libros de Esdras y Nehemías, se da cuenta que cada quien se ocupó de lo suyo. ¿Qué fue lo último que se reconstruyó? En el 455, los muros y las puertas de la ciudad. ¿Se acuerdan? Con una espada y con otra trabajando para cuidarse de los enemigos que habían dicho, queremos ayudar. Y le dicen, no. Como si este trabajo fuera demasiado sagrado para que manos inmundas trabajen en esta ciudad. El tiempo de reconstrucción inició en el 537 y finalizó
en el 455. O sea que duró 82 años. Sé que esto es un poco confuso. Si quieres repasarlo, esto va a estar grabado. Ni siquiera está siendo grabado en la nube. O sea que se lo puedes pedir a Rinder en cualquier momento. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia, justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Ese verso tiene una cantidad de comida impresionante. Dice aquí que la idea es terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la ciudad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Bien. También habla más adelante de reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso. Entonces, como vimos, aquí se habla de la reconstrucción de Jerusalén y va a ser hecho en tiempos de angustia. Desde la salida de la orden. ¿Cuál orden? Según el método simbólico. Bueno, aquella que dio Ciro para que los israelitas puedan volver. Daniel está siendo enterado de que Dios por medio de Ciro libertaría a los judíos y les daría la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y después de las 72 semanas, el Mesías, el método simbólico dice, el Mesías es Jesús, según Isaías 53, verso 8. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el fin llegará pronto como una inundación y hasta el fin seguirán las guerras, la guerra y las destrucciones que han sido determinadas. Hasta aquí el método las explicaciones del método histórico o crítico, cronológico, histórico. Yo quiero sugerirles que hagan una pausa, porque lo que viene hay que digerirlo suave. Sugiero que pausemos el video, nos levantemos, tomemos agua y volvamos, porque yo creo que el cerebro nos va a dar muchas vueltas. Una pausita y volvemos. Bien, yo me tomé un ratito nada más. Como esto es grabado, no es en vivo, ustedes pueden durar un poco más si quieren, pero esto nos va a tomar un tiempo, eso se lo garantizo. Vamos con otra interpretación. Le he titulado Otra visión. O sea, otra visión interpretativa. Fíjense, quisiera que nos despojemos de todo prejuicio. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. Un dato histórico que llama mucho la atención. Desde la Edad Media, el cristianismo ha pensado que el pasaje de Daniel 9:24 al 25 se refiere al advenimiento del Señor Jesús, como señala R. Shentop y Ben Shaprut en su crítica a las creencias cristianas. Vamos a hacer un paréntesis. Noten ustedes que la visión es para un pueblo específico, no para muchos pueblos, para un pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. ¿A quién le está hablando? A Daniel. Entonces, ¿el pueblo de quién? De Daniel. ¿Cuál pueblo? Israel. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. En fin. Volviendo al tema de que nos compete con relación a la Edad Media, repito, desde la Edad Media el cristianismo ha pensado que el pasaje de Daniel 9:24 al 26 se refiere al advenimiento del Señor Jesús. Monseñor Juan Straubinger, quien fue el traductor de lo que se conoce como la Biblia platense, trabajó mucho tiempo en Argentina y se le debe el nombre de esta Biblia a la ciudad de La Plata. También se conoce como la Biblia comentada. En un comentario que él hizo a la Biblia, explica que esta interpretación cristiana data de la época patrística, desde el tiempo de los padres apologetas apostólicos. Y hoy en día gran parte de la cristiandad cree igualito. De hecho, los mismos judeocristianos en Medio Oriente, en la época patrística, habían denunciado que la creencia fue fabricada mucho tiempo después de la muerte de Jesús y sus discípulos. ¿Cómo se explica en un documento judeocristiano que se encontró en un tratado de nombre Tabit de Ab al-Jabar? En ese escrito se lee lo siguiente, el traductor puso algunos textos explicativos. Dice, llegaron, los romanos y los cristianos se está refiriendo, a la opinión de que producirían un evangelio diciendo, la Torá consiste solo de narrativas que involucran, la Torá solo se trata de genealogía de los profetas, historia de sus vidas. Entonces, según este documento, ellos dijeron, construiremos un evangelio en consecuencia, que cada uno de nosotros mencione lo que ha memorizado de las formulaciones del Injil y que los cristianos dirán sobre Jesús. La referencia patrística más antigua a la profecía de las 70 semanas se encuentra en lo que se conoce como la epístola de Bernabé en el capítulo 16, verso 6. Esto fue a principios del siglo II. Anterior a eso no se habla nada. Y es increíble si ustedes se ponen a investigar la cantidad de cosas que decían durante la patrística, es increíble. Si a alguien le interesa, tengo por ahí un libro que conseguí y hace todo un relato histórico. No es grande, creo que son 198 páginas solamente que tiene, pero es muy bueno para conocer históricamente de lo que pensaron después del Señor, de la muerte de Cristo, del segundo siglo para allá, cómo pensaban los hermanos de la iglesia de ese siglo acerca de
Daniel 9, 24 al 26. Bueno, no voy a abundar aquí. Ahí es donde en esta epístola de Bernabé, siglo II, se habla y dice que ellos creen que la profecía habla de que Dios edificará su templo glorioso en el cielo en el nombre del Señor. Y que Dios habita verdaderamente en nosotros, en la morada de nuestro corazón. En otras palabras, la profecía o el contenido de Bernabé presenta Daniel 9, 24 al 27, espiritualizado por completo. No tiene nada que ver con historia, con símbolo, totalmente espiritualizado. Hay un hecho que sucederá dentro de las 70 semanas. Habla de ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Ese mismo pasaje en la versión NBI dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Lo correcto sería preguntar qué es el santo de los santos, no quién es el santo de los santos. En una traducción hecha directamente del hebreo por Moisés Katnelson, dice, 70 semanas fueron decretadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa para terminar la transgresión y para que fenezca el pecado y pueda perdonarse la iniquidad y para traer justicia eterna y sellar visión y profecía y ungir el lugar sagrado. Y ungir el lugar sagrado. El Santo de los Santos era el espacio más sagrado del templo. Históricamente se puede comprobar que el lugar más sagrado del templo era el lugar santísimo, donde este nivel de santidad se debía a que la presencia de Dios, valga la redundancia, se hacía presente en aquel lugar. Y allí estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Sabemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año en ocasión de la fiesta de Yom Kippur. Dice, para ungir, es decir, para consagrar el lugar más sagrado. Insisto, el santo de los santos, el lugar más sagrado, era una habitación en el templo conocida como lugar santísimo y que apenas era dividida por una cortina. Había una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué tiene que ver entonces esta unción de Daniel 9:24 con el Señor Jesucristo? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. No tiene que ver con Jesús ni con ninguna otra persona. De hecho, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que el Señor Jesús haya ungido, haya consagrado al tiempo. No confundamos aquel azote de cuerdas cuando el Señor lo que hace es una purificación, no una consagración. El Señor limpia el templo, pero no hay una consagración, como dice Daniel. Y si alguien dice, bueno, pero es que consagrar y purificar es lo mismo, digamos que sí. Pero Jesús hizo esto en el patio de los gentiles, no en el lugar santísimo. Y Daniel 9:24 nos habla de la purificación del lugar santísimo. Eso es
Sumamente importante. ¿Cuándo fue purificado el Santo de los Santos? Ya vimos que hay un cuerno pequeño que surge de los 4 cuernos del imperio de Alejandro Magno. El Santo de los Santos, el lugar santísimo, fue purificado en tiempos de ese cuerno pequeño que más adelante vamos a ver que se refiere a Antíoco IV. ¿Quién lo hizo? Un señor de nombre Judas Macabeos fue el quien derrotó a los ejércitos de Antíoco IV hasta que los judíos conquistaron el lugar santo y lo purificaron de la abominación. Si quieren tener más detalles, pueden leer los capítulos 2 y 3 del libro de los Macabeos. Recuerden, voy a adelantar un poco aquí. Esta purificación se hace necesaria porque este hombre entró una estatua de Zeus al templo y luego hizo un sacrificio a sus dioses utilizando un animal inmundo. Entonces, entra la estatua de Zeus allá adentro, el templo que había sido restaurado, luego de que Ciro decreta que regresen. Entonces, el templo, el lugar santísimo y todo lo que es la adoración, el espacio de adoración, está contaminado. Pero vamos a ver más de eso en el capítulo 11. Ojo, miren ahora. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y purificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, fíjense cómo ese mismo pasaje en la traducción se lee en la traducción de Rabí Ketubín, que fue hecho por el Rabí Shagra Silverstein. Y sepa y entienda de esta palabra que ha salido para restaurar y construir y reconstruir Jerusalén hasta la venida del príncipe ungido, hasta la venida del príncipe ungido, habrá 7 semanas y en 62 semanas será restaurada y reconstruida con sus calles y sus atrincheramientos y serán tiempos difíciles. Fíjense cómo dice, del príncipe ungido. La Reina Valera dice, hasta el Mesías príncipe. Solamente por la forma en que se escribe, ya uno sabe que hay algún tipo de diferencia. Vamos a destacar esto. Daniel no escribe que hay 69 semanas, sino 7 semanas más 62, 2 periodos diferentes. Pasada esas 62 semanas, la ciudad va a ser destruida. Vamos a seguir este orden lógico. El ungido, el que la Reina Valera traduce Mesías príncipe, el ungido vendrá luego de 7 semanas. La ciudad permanecerá edificada por 62 semanas. O mejor dicho, el ungido está dentro de las 7 semanas. Y luego de las 62 semanas, como lo veremos en el verso 26, la ciudad de Jerusalén será destruida. ¿Quién es el ungido del cual habla Daniel 9:25 y que la Reina Valera traduce el Mesías príncipe? Y la Nueva Versión Internacional traduce príncipe elegido, pero coloca una nota al pie para decir que es el Mesías príncipe. ¿Por qué en una traducción comentada por el rabino Silverstein
menciona a alguien de nombre Koresh. Vamos a ver. Chequen las preguntas. Pueden darle un print screen. Creo que así se dice, Rindel, ¿verdad? Miren esas preguntas. ¿Quién es el ungido del cual habla Daniel 9:25? Vamos a ver si la Reina Valera tiene razón o no. Oh, Houston, tenemos un problema. La expresión el Mesías no aparece en el texto de Daniel 9:25. Sí, en serio. En Daniel 9:25, cuando habla de Mesías, no tiene el artículo él. Solamente dice Mashiach. Es decir, no aparece el Mashiach, sino Mashiach. No aparece el ungido, sino ungido. Por lo tanto, la traducción más apropiada sería hasta la venida del príncipe ungido. Otras versiones lo van a traducir de un príncipe ungido. Y ese un también tiene sentido. Lo veremos más adelante. ¿Quién es él? O sea, ¿quién es él? Ah, no, ese es Jesús. Vamos a ver. Antes de intentar dar respuesta a esta pregunta, es necesario recordar que en tiempos bíblicos a todos los reyes y elegidos se les llamaba con el epíteto de Mesías, o sea, Mashiach. Ese mismo título se le ponía a los profetas porque ellos eran elegidos por Dios. Incluso a los patriarcas se le llegó a llamar con el título de Mashiach. Esta palabra aparece 39 veces en el Antiguo Testamento, por lo tanto no es una palabra rara y se aplica a una persona que fue ungida correctamente o heredó una unción de acuerdo con las leyes de su país. Ok, vamos a ver si podemos dar respuesta de quién es el ungido. ¿Por qué Silverstein menciona a alguien de nombre Koresh? Bueno, porque el nombre Koresh viene de la lengua, en la lengua persa se pronuncia Kurush y en Babilonia, la lengua babilonia, Kurash. Y cuando se pronuncia Koresh es Kurus y Kuras, pero en hebreo. Ahora, cuando se traduce Koresh al castellano, la traducción es Ciro. Ciro. El ungido del cual habla Daniel será un instrumento en las manos de Dios para liberar al pueblo de Israel de la cautividad. Si te devuelves al 9:24, recordarás que la profecía dice que es para tu pueblo y para la ciudad santa. De nuevo enfatizo, el ungido del cual habla Daniel será un instrumento en las manos de Dios para liberar al pueblo de Israel de la cautividad. Es el mismo del cual escribió el profeta Isaías lo siguiente: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 45:13. El profeta Isaías menciona el nombre del ungido, Koresh. Así dice el Señor a Koresh, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. ¿Para qué?
Ya sabemos, para que el pueblo regrese. Isaías dice algo más. Dice que el ungido, a quien Dios ha elegido, no conoce al Dios verdadero. Puedes ver Isaías 45, 45, 4, 5 y 6. Eso es interesantísimo. Él es un ungido de Dios, pero él no sabe que es el Dios verdadero. Y entramos en lo mismo. Esta gente tenía su propio panteón y veían a todos los dioses, ay, ¿cuál es más poderoso que otro? Y así sucesivamente. Algo más. ¿Están tranquilos? ¿Están respirando? ¿Están ahí todavía? Yo quisiera oír los comentarios en WhatsApp más adelante. Algo más. El escogido, el príncipe ungido, Ciro, fue escogido para una misión específica. Un Mesías, una misión específica. En el verso 26 tiene la palabra Jicaret. Esa palabra proviene de otra palabra que es Caret. Tiene la connotación de cortarlo del pueblo judío o excomulgarlo y nunca será considerado como ungido. Por eso dice un ungido y no será más. Es decir, va a cumplir con su propósito y ya no será Mesías. Ya terminó. Estudiando los textos de Isaías, el ungido será un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que los judíos regresen de la cautividad. Isaías, en nombre del Eterno, llama a Koresh, Ciro, un ungido. Además, Esdras menciona que Ciro cumplió la profecía de Jeremías. En el orden de la Biblia hebrea, Daniel está después de Isaías y de Jeremías, pero antes de Esdras. Y tiene lógica afirmar que Cristo, tiene lógica afirmar que el ungido del cual habla Daniel es Ciro. No, el ungido es Jesús. Analízalo, saca tus propias conclusiones. En este punto van 7 semanas más 62 semanas. Ahora dice, después del periodo de 62 semanas, Daniel 9:26, menciona que van a pasar dos cosas, dos eventos, dos acontecimientos. El ungido ha de ser cortado y la ciudad sagrada será destruida. A este punto ya terminaron las 7 semanas y estamos en el periodo de las 62 semanas, las cuales terminarán con el cese de un rey ungido y no habrá nadie para él. No habrá gobernante ungido por el pueblo de Israel. Él será cortado, un ungido. Entonces, si las 72 semanas es un ungido, en las 62 hay otro ungido. Y las cuales terminarán con el cese de un rey ungido y no habrá nadie para él. No hay gobernante ungido por el pueblo de Israel. Él será cortado. Vamos a ver. Y después de las 62 semanas, estoy siendo muy enfático, tenemos que entender bien estos versos. Y después de las 62 semanas, un ungido será despojado y no tendrá nada. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fíjense, un ungido, un príncipe. Destruirá la ciudad y el santuario con inundación.
será el fin de ella y estará en ruinas y habrá guerras hasta el fin. Y habrá guerras hasta... Alguien dice, ese Antíoco Epífanes IV. Tranquilos. Y en otra semana firmará un pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, habrá desolación, y esto hasta que se consume enteramente y se derrame lo que haya sido determinado sobre el asolador. Vamos a hacer un exégesis breve a este pasaje. Hay elementos claves. Número 1. Después de las 62 semanas, es decir, en la última semana, camino a las 70, un ungido será despojado y no tendrá nada. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No dice que lo va a vandalizar, no dice que lo va a hacer inmundo, dice que lo va a destruir. La ciudad y el santuario. Dice también que habrá guerras hasta el fin. Cuando esta semana haya concluido, las guerras seguirán hasta el fin de los tiempos. Daniel 9:27 es una repetición de Daniel 9:26, solamente añadiendo lo siguiente. En una semana firmará un pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Me detengo aquí un ratito, léanlo, respiren, tranquilos. Por eso tiene título esta parte, Otra visión. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si estamos hablando del templo judío, o si estamos hablando de judaísmo, ya sabemos que se hacían ofrendas diarias en el templo, aparte de las ofrendas del pecado y esas cosas. Habían ofrendas continuas. Dice que habrá desolación, y esto hasta que se consume enteramente y se derrame lo que ya ha sido determinado sobre el asolador. La guerra trae desolación, y esta durará hasta el fin de los tiempos, cuando el asolador sea destruido. ¿Qué va a suceder en la última semana? Flavio Josefo afirma que el segundo templo fue destruido exactamente 490 años después del primer templo, es decir, 70 semanas desde que salió la palabra por el profeta Jeremías, confirmando la cronología bíblica. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 66 comienza la primera guerra judía. Ya están allá después del exilio. En este año, el último sumo sacerdote, que en hebreo se le llama Cohen Gadol, Matatías, el principal de los macabeos, según la tradición su nombre es Matatías ben Teófilo, es decir, Matatías, hijo de Teófilo, es destituido de su cargo y reemplazado por un revolucionario que no viene de la línea sacerdotal. Este es el ungido que sería cortado, y no tendría nada. Un ungido, recuerden, puede ser solo un rey o un sumo sacerdote. Entonces, según la tradición judía, este ungido que es cortado es nada más y nada menos que Matatías, quien es removido de su puesto como sumo sacerdote
Y esto sucedió exactamente después de las 62 semanas anunciadas por Daniel. Cuando comienza la revolución, el príncipe romano Tito, o el general Tito, hace un pacto con muchas personas para reprimir a los rebeldes judíos. En las escrituras, muchos siempre se refiere a gentiles. En ninguna parte de esta visión de las 70 semanas se alude a algún pacto firmado por Israel, porque Israel siempre es llamado por nombre, nunca es llamado por muchos. Lo podemos contactar en el lenguaje bíblico. Ahora, ¿qué sucedió? El pacto de Tito fue la firme determinación de destruir a Jerusalén. Lo que sucedió exactamente 3 años y medio desde el inicio de la guerra en el año 70 de la época de Cristo. Ya Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está en el cielo. La guerra había comenzado en el año 66 y entonces, en la mitad de la semana, cesaron el sacrificio y la ofrenda porque el templo fue destruido. Se dice que en el año 70 la destrucción fue una cosa tan seria que la sangre rodaba por las cunetas, como decimos hoy día. Esa guerra continuó durante 3 años y medio, concluyendo con la caída de Masada. Masada fue aquel lugar donde un grupo de judíos en el año 74, se me fue el nombre del líder. En Masada, Herodes tenía una casa, un palacio, y ellos fueron y capturaron allí. Duraron tiempos y tiempos, y para los soldados poder entrar, entonces hicieron un terraplén que llegara hasta allá. Y cuando llegaron a capturarlos, ellos llegaron a un acuerdo de que antes de que lo tomen preso, se mataban cada uno. Entonces, en ese año 74 marca el fin de la última semana. Desde entonces, en el lugar donde estaba el templo, hay desolación y las guerras continúan hasta el fin. Es decir, hasta la venida del Mesías. Aquí tenemos una liga entre el Mesías que ellos esperan y el cese de las guerras porque Cristo viene en su segunda venida. Hay un choque en donde no nos ponemos de acuerdo. En el 9:25, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿a qué palabra se refiere? La palabra dada por el profeta Jeremías a partir de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Recuerden que el rey Joacín se alió con Egipto, Nabucodonosor acabó con Egipto y luego al sentirse traicionado envía a enemigos de Israel, porque él no fue personalmente, captura la ciudad. Eso fue un desastre. Hasta un ungido príncipe habrá 7 semanas. Ciro, rey de Persia, asumió el reino 49 años después de la palabra profética de Jeremías. Y por 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El resumen de los versos 9 al 26 al 27 es como sigue. Y después de las 72 semanas, un ungido será despojado. Los judíos dicen que es el último sumo sacerdote, Matatía ben Teófilo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ellos dicen que es Tito Vespasiano. Y estará en ruinas y habrá guerras hasta el fin. Y en otra semana firmará un pacto con muchos. Los romanos pactaron con otros enemigos de los judíos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio del comienzo de la guerra, Jerusalén fue destruida y el templo, y cesaron hasta hoy los sacrificios y la ofrenda en el año 70.
Después con la muchedumbre de las abominaciones habrá desolación, y esto hasta que se consume enteramente y se derrame lo que ha sido determinado sobre el asolador. ¿Qué dicen los judíos? Después de esa última semana, es decir, terminadas las 70 semanas, repite el concepto anterior. En lugar del templo hay desolación y una abominación construida en su lugar. ¿Saben qué hay donde está hoy día, donde estaba el templo? La mezquita del Domo. Dentro de la mezquita se puede ver el lugar donde era puesta el arca del pacto, donde estaba el lugar santísimo. Y esto será hasta que llegue el fin, cuando el Mesías restaurará el reino y destruya al desolador. La visión que tuvo Daniel fue una advertencia de que el templo sería reconstruido, pero si ellos continuaban en la desobediencia, entonces vendría un exilio, lo que se conoce como un segundo exilio, en donde sería algo peor que lo de Babilonia. Las 70 semanas están relacionadas con Mateo capítulo 24. No les voy a complicar la vida con esto ahora. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Los judíos dicen, como no hicimos bien las cosas, vino Tito Vespasiano, como no pusimos fin a las transgresiones y al pecado, y no pedimos perdón por nuestra maldad, estamos sufriendo el segundo exilio antes anunciado por Daniel, capítulo 9, versos del 24 al 26. Comentarios, preguntas, la pueden dejar por WhatsApp